Voy a entrevistar al autor de esta pancarta tan especial, que como veis es la de Pedro Sánchez, con una nariz larguísima, llamada Silencio igual a injusticia. Silencio interesado, ese es el título de la pancarta, y la dirección donde podéis encontrar la información, que está en letra pequeña, es edipais.wordpress.com, y vamos a hablar con uno de los miembros de esta asociación. Hola, amigo. Hola, buenos días. Pues resulta que se guarda silencio sobre todas las desventajas de los hombres. Entonces estas desventajas no se corrigen. Por ejemplo, se suicidan en España más de 2.600 hombres cada año, que son más de 7 cada día, 3 veces más que mujeres. Y en esto nadie pide la igualdad. O sea, entonces, seguramente si se suicidan más será porque lo pasan peor, están peor maltratados, ¿no? Pero nadie saca estas conclusiones. Luego también, por ejemplo, los hombres tienen unas 20 veces más muertes por accidente laboral que las mujeres. Y esta diferencia tampoco nadie la quiere corregir, ¿eh? Por lo menos, aunque no se corrija, se debería decir, para que no parezca que los hombres cobran más porque sí, cobran más porque tienen más necesidad de dinero y por esto hacen más trabajos peligrosos, porque se pagan más. Entonces todo esto, el silenciar todas las desventajas de los hombres, tal vez la más importante es el fracaso escolar, porque el fracaso escolar de los niños es el doble que de las niñas, y este tiene como consecuencia que haya muchos menos hombres universitarios y muchos menos hombres preparados para trabajar en empresas, y así hay empresas que necesitan trabajadores y en cambio hay muchos chicos en paro. ¿Por qué? Pues sobre todo la mala preparación. Entonces, claro, no se quiere corregir la diferencia, porque ninguna diferencia que sea contra los varones se quiere corregir. Claro, esto es claramente contra la Constitución y además a la larga se puede ver que lleva al pueblo español a la extinción. Por tanto, la clase política, los poderes públicos deberían ser investigados. La policía debería interrogarles por qué no quieren corregir las diferencias cuando los que están peor son los varones. Y deberían dar una respuesta, y si no la dan, por lo menos quedarían en evidencia que no respetan la Constitución. Y también el Ministerio Fiscal también tiene el deber de preguntar, porque ellos tienen el deber de vigilar que se respete la Constitución, de hacer que se respete, pero no lo hacen. Entonces, claro, nosotros animamos al público, y nosotros mismos lo hacemos, de denunciar, de hacer que se denuncie, o sea, que la gente lo denuncie, porque solamente si se denuncia se hará, porque ya se ve claramente que la clase política no tiene intención de denunciar todos estos hechos. Veo que vuestra asociación se llama... ¿Cómo se llama vuestra asociación? Se llama Asociación Edipo Rey, porque el rey Edipo, hace 3.300 años, se encontró que la población de Tebas, que era su reino, pues estaba desapareciendo. O sea, los hombres morían en exceso y las mujeres no tenían hijos, por tanto era evidente que iban a desaparecer con el tiempo. Y entonces nadie lo quería investigar. Y esto es lo mismo que ocurre en España, y ocurre desde hace muchos años, porque desde principios de los 80 que la natalidad es insuficiente para mantener la población española. O sea, entonces los políticos simplemente se limitan a decir, bueno, que en los próximos años necesitaremos pues 5 millones o 10 millones de trabajadores extranjeros. Pero ellos no piensan ni en dar trabajo a nuestros jóvenes, ni en ver por qué los españoles empezamos a extinguirnos justamente cuando empezó esta democracia, una democracia en la que no se respetan los derechos, no se respeta la Constitución, porque intentar la igualdad de los que no son varones heterosexuales españoles y excluyendo a los varones heterosexuales españoles significa crear una
discriminación más, la discriminación de no tener derecho a la Constitución. Y esto significa inculcarles un cierto complejo de inferioridad ya desde la escuela y una indefensión en el sentido de que nadie opte y nadie piense en reclamar los derechos, porque no solamente son los políticos los que no los respetan, sino que la población tampoco los reclama. O sea que estamos mal por los dos lados. Claro, entonces estos problemas, en fin, que los problemas de los hombres no se tienen en cuenta ni ahora ni desde hace mucho tiempo, o sea, como que los hombres son más prescindibles que las mujeres. Bueno, pero antes de la Constitución, la discriminación por razón de sexo no estaba prohibida, era legal. Por ejemplo, en época de Franco y en muchos países en aquellos tiempos, pues los hombres, por ejemplo, hacían el servicio militar y eran los llamados a ir a la guerra si había guerra y las mujeres no. Esto era una discriminación contra los hombres, pero no era ilegal. Y además los hombres no estaban obligados a respetar la igualdad porque no había una igualdad y una no discriminación por razón de sexo. Por tanto, no había una incoherencia. Simplemente había roles diferentes para hombres y mujeres. Entonces esto podía ser injusto, sobre todo cuando se exageraba, ¿no? Pero no era ilegal y no era irracional. Ahora sí estamos en una irracionalidad y en una hipocresía generalizada, porque decimos, y sobre todo los políticos, los poderes públicos dicen que quieren la igualdad, pero es evidente que no la quieren. Y dicen que hay libertad y libertad de expresión, pero está prohibido, sobre todo a profesores y así, y a periodistas, y etcétera, que digan lo que realmente está pasando. O sea que tenemos unos poderes públicos que son violadores de la Constitución y todos lo son. Y eso, por ejemplo, ha habido un caso que ha trascendido un poco por internet, no en el telediario, que es el caso de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Esta ley viola el derecho y viola la Constitución, porque, por ejemplo, si la mujer insulta al hombre, no es delito, pero si el hombre le contesta incluso con el mismo insulto, sí que es delito, simplemente porque es el hombre que ha insultado, ¿no? Y claro, esto es totalmente inconstitucional. Y además presupone que si el hombre se discute con la mujer y pasa un insulto y así, es para someterla, sojuzgarla, etcétera. Y en cambio, si la mujer hace lo mismo, pues no. Entonces, claro, esto es una suposición que además no se tiene que demostrar. O sea, el juez tiene que considerarlo pues a priori, ¿no? Como por supuesto, ¿no? Entonces, claro, esto ha saltado un poco a los ámbitos jurídicos y, por ejemplo, hubo 30 diputados que faltaron a la votación porque no se atrevían y nadie se atrevió a votar en contra o a no votarla, porque podrían haber votado en blanco, pero no, se ausentaron porque no se atrevieron a votar en blanco. Todos los que estaban presentes la votaron, aunque sabían que era inconstitucional. ¿Por qué? Porque hay mucha presión. ¿Y esta presión a qué se debe? Pues se debe a una información tendenciosa. O sea, a que solo se informa de la discriminación de las mujeres y de las desventajas de las mujeres. Y además se les inculca una moral muy puritana a favor de la igualdad. Claro, entonces, si ellas mismas se ven en desigualdad, pero es falso porque los hombres también tienen inconvenientes o desventajas, entonces, claro, les crea un resquemor y un odio hacia el hombre incluso, ¿no? Y entonces, claro, como esto se fomenta a nivel de todos los medios de comunicación, pues claro, nadie se atreve pues a no votar una ley teóricamente en defensa de las mujeres. Teóricamente, porque de hecho los asesinatos de mujeres no han disminuido. Pero en fin, resulta que, claro, todos los políticos pues violan la Constitución porque además hay una presión social para esto. Y esto es una información tendenciosa. O sea, antes esto se podía denunciar. Por ejemplo, nosotros mismos en el año 67, porque entonces estaba Franco en el poder, denunciamos a los medios de comunicación, al telediario.
porque nosotros estamos en la ilegalidad y hacemos manifestaciones y huelgas, y entonces los telediarios decían que éramos una minoría vociferante pagada con el oro de Moscú. Claro, esto creaba odio hacia nosotros de algunos jefes de policía, no todos. Entonces la misma policía ya nos avisó de esto, que estos jefes podrían perder el control y ordenar que nos dispararan sin motivo. Entonces, claro, esto lo denunciamos y enseguida se investigó y se vio que teníamos razón y que, claro, evidentemente es que es lógico que un Estado atienda las denuncias cuando produce pone a los ciudadanos en peligro, ¿eh? En cambio ahora no, aunque hemos hecho denuncias a la Casa Real, al presidente del gobierno, al defensor del pueblo, pues simplemente pasan completamente. O sea que esto se tiene que denunciar y por eso pedimos al Ministerio Fiscal y a la policía que interrogue a los políticos de por qué no tienen en cuenta ninguna desventaja de los varones. Claro, porque están violando la Constitución y los derechos humanos, pero vamos, descaradamente. Desde el principio, desde el año 78, que están violando la Constitución y nadie lo denuncia de forma eficaz, simplemente nos conformamos, en tiempos de Franco no nos conformamos, hacíamos manifestaciones y huelgas y exacto, no éramos tan sumisos como ahora, es que con esto de que como hay democracia todo se sabe, todo es mentira. ¿Por qué crees que ahora somos más sumisos? ¿Tal vez porque los hombres están debilitados al carecer del apoyo de las mujeres? Sí, en parte es eso. Bueno, en parte resulta que, claro, Franco, al tener más enemigos y además, claro, la guerra civil fue terrible, hubo muchos asesinatos, empezó con unos militares que asesinaron a los generales que eran sus superiores, ¿no? Entonces, claro, todo esto creó pues una animadversión y demonizó en cierta manera al régimen, y entonces, claro, había más apoyo a todo aquel que se mostraba rebelde, ¿eh? Y entonces esto fomentaba pues que se denunciaran las cosas, ¿eh? Incluso a gente que no estaba contra el régimen, pero que si se equivocaba el régimen, pues también estaba en contra de estos errores o de estas injusticias que había, ¿no? Como fue el caso que he dicho de la policía, pues que algunos jefes de policía mostraban odio contra los estudiantes por lo que decía el telediario, ¿eh? Entonces, claro, se podía denunciar y estábamos más activos. Entonces esto se perdió con la democracia, con el cuento de que como ya somos democracia, pues ya todos los políticos son buenos, ¿no? Y todo es transparente. El Aznar lo decía sin parar, ¿no? Pero claro, esto es un engaño, o sea, hemos caído en el engaño de creer que como somos democracia ya no hace falta que nos preocupemos, ¿no? Y que aquel que protesta es que está contra la democracia, o contra las mujeres, o que es un machista, un facha, o etcétera. Entonces esto no pasaba, en todo caso eras un rojo separatista, pero un facha no, ¿eh? Pues el otro día, con el gobierno socialista, pues el gobierno del PSOE y del Podemos concedió el indulto a una señora maltratadora, bueno, ya sabéis, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Sí. La mujer esta, que perdonad que no me acuerdo. Sí, ahora tampoco me acuerdo yo. ¿Cómo era esta? Bueno, ya se me ocurrirá, pero sí, Rivas, ¿no? ¿Se llama? Sí. Rivas, ¿eh? ¿Cómo se llama la tía esta que le han dado el indulto, muy famosa, la loca esta? Juana Rivas. Bueno, Juana Rivas, pues sí. Juana Rivas, pues claro, yo comprendo que una madre pues que está separada de sus hijos pues sufra y todo esto, pero claro, cuando le pasa a un padre todo esto no sale en el telediario, y sobre todo no sale a favor del padre, ¿eh? O sea, aquí hay una gran discriminación. O sea, si resulta que sale llorando en los medios y en el telediario y todo esto, y si la indultan, pues a los padres también deberían salir, ¿eh? Pero no salen, ¿eh? Entonces, claro, de hecho ella cometió un delito. Es lamentable el caso, estos casos son siempre lamentables, pero claro, cuando el delito lo comete el padre, pues todo el mundo ve bien que no se le indulte y que quede castigado, ¿no?
Sí, bueno, según la justicia italiana está claro que Juana Rivas tenía un trastorno mental y que había hecho muchas denuncias falsas contra su exmarido. Bueno, eso pasa, que las denuncias falsas, aunque ahora parece que empiezan a detectarse, pues antes no pasaba nada, o sea, era una denuncia falsa, era gratis. Entonces, claro, esto es como una lotería en la que no tienes que pagar el número, ¿no? O sea, denuncias falsamente y si tienes suerte, pues te ponen al enemigo en la cárcel, ¿eh? Y si no tienes suerte, pues no pasa nada y puedes volver a denunciar. O sea, esto ha destrozado mucho el país porque, por ejemplo, muchos hombres se han pasado, han tenido que dejar de dedicarse a su trabajo para dedicarse a defenderse de las denuncias falsas, que su ex igual les pone una cada semana. Entonces, claro, esto es un atraso muy grande. Un atraso muy grande para todo el país, ¿eh? Y claro, toda esta lucha entre hombres y mujeres se fomenta a través del silencio sobre las desventajas de los hombres, que ya empieza por un mayor fracaso escolar. O sea, los hombres también son mayoría de los sin techo, ¿eh? Aquí hay también un conflicto de clase. O sea, porque los hombres más perjudicados por esta lucha son los de clase inferior, ¿eh? Y los más perjudicados, o sea, se da una falsa visión de lo que es la sociedad. Se supone que los hombres son todos privilegiados y las mujeres todas perjudicadas. Esto no es así. Los hombres están arriba de la sociedad, arriba del todo hay más hombres que mujeres. Pero abajo del todo, en la calle, los sin techo, también son inmensa mayoría hombres. Los que están en la cárcel también, los muertos porque hacen trabajos peligrosos, también son casi 20 veces más los hombres. Entonces todo esto se está ocultando, o sea, se está ocultando la realidad de las clases más bajas, que es donde los hombres están peor también. La diferencia de esperanza de vida entre hombres y mujeres en las clases altas casi es inexistente. Y en cambio en las clases bajas muchas, porque por ejemplo los sin techo tienen mucha menos esperanza de vida, ¿eh? Entonces, claro, hay un problema de clase también en esto. Y por eso están perjudicadas las personas, sobre todo los hombres, de clases inferiores. Y por tanto aumenta las diferencias entre pobres y ricos, ¿eh? Entonces, claro, todo esto debería denunciarse rápidamente porque el pueblo español está desapareciendo, o sea, porque ya desde principios de los años 80, como he dicho, la natalidad es insuficiente. Y esto, claro, es que es una irresponsabilidad enorme. Eso que habías contado de que el pueblo español está desapareciendo, ¿podrías profundizar un poco más? Porque, claro, hay baja natalidad, entre otras cosas, porque los hombres tienen miedo a casarse, entre otros factores. Y estamos siendo sustituidos por pueblos venidos del extranjero, sobre todo de África. Por favor, abunda en este tema. Bueno, es que pasa que hay también una especie de complejo de inferioridad del pueblo español y sobre todo del hombre español. Por ejemplo, desde justo antes de la Constitución, desde el año 77, que se instiga el asesinato de todos los hombres, y como se instiga en España, pues es de todos los hombres españoles, a través sobre todo de un libro titulado Scum, de Valeria Solanas, ¿eh? Además se falsifica la razón de Valeria Solanas para querer matar a todos los hombres. Se falsifica porque ella no lo hace porque los hombres sean dominantes, sino porque los hombres no se defienden a sí mismos, ¿eh? Porque Valeria Solanas dice que el hombre es pasivo, no por querer, por estar bien con las mujeres, pues no se defiende, ¿eh? Entonces las feministas falsifican esta razón diciendo que la pobre está súper oprimida. No, la pobre está frustrada porque ve que no hay hombres de verdad y por tanto está sexualmente frustrada, ¿no? O sea, eso pasa a más mujeres también. No es corriente, pero pasa, ¿eh? Entonces, claro, aquí este libro, sobre todo con esta falsificación, es un delito y en cambio se subvenciona con dinero público, ¿eh? Imaginemos que se publicara un libro promoviendo el asesinato de los inmigrantes, el asesinato de los moros, el asesinato, pues
eso sería terrible, o sea, te pondrían en la cárcel enseguida y no te darían una subvención de dinero público. O sea, la gente no se da cuenta de la diferencia de trato. Y además, incluso los hombres no se defienden, porque los hombres cuando ven este libro, los que son más progres y más son de algún partido político, lo consideran justo y merecido. Porque se consideran culpables, que el hombre es culpable y ya está. Y esto se consigue gracias a lo que antes he dicho de silenciar todas las desventajas de los hombres y de silenciar que este silencio de las desventajas perjudica a los más desfavorecidos, incluso a los niños de la escuela, que suspenden más, sobre todo en la escuela pública. Suspenden el doble que las chicas. Entonces, claro, esto se hace todo mal y no hay nadie que sea verdaderamente patriota, porque hay gente que dice, sí, España, España, y es muy patriota, por ejemplo, contra los separatistas o independentistas, pero en cambio, en cuanto que los españoles estamos desapareciendo, ahí casi no hay patriotas aquí, y en cuanto a la discriminación de los hombres españoles, pues tampoco. O sea que se ve claramente que la administración comete delitos contra la población y nadie hace nada. O sea, pagar con dinero público unas urnas para un referéndum ilegal, pues está mal y es delito, sí. Bueno, pero pagar un libro que promueve asesinar a todos los españoles, pues todavía es mucho peor, porque además la gente que es fanática de este libro, pues realmente odia a los hombres, no es una tontería. Por ejemplo, en el año 82, en las segundas jornadas de la mujer que se hicieron, pues solo vendían este libro. Y además allí estaba prohibidísimo que entrara cualquier hombre en las reuniones. O sea, en cambio había hombres ayudando a las feministas, pues poniendo carteles, llevando cosas de un lado para otro, llevando los libros y además guardándoles los niños. O sea que fijaros hasta qué punto de servilismo llegan los hombres. O sea, esto... pero claro, esto el gobierno, los poderes públicos no deberían apoyarlo ni darles dinero, porque claro, no se puede dar dinero a un delito y menos a un delito que esté destruyendo el pueblo español, porque además es clarísimo. Pues, y entonces nosotros fomentamos esto, que despertemos y que denunciemos y que además que se pida al Ministerio Fiscal que intervenga y a la policía también. La policía debía preguntar a los políticos, a los poderes públicos, a los que tengan el poder y a los que lo han tenido, ¿por qué no intentan igualar cuando los que están peor son los hombres? Por ejemplo, en el fracaso escolar, pero también en la cuestión, por ejemplo, de la mortalidad prematura. La mortalidad prematura de los varones es doble que la femenina a partir de unos 16 años de edad. Y esto hace que en España haya unos 2,5 millones, casi 2,5 millones menos de hombres de los que habría si las mortalidades fueran iguales. Esto se deja que se suponga que es natural, pero no lo es. El antropólogo Marvin Harris dijo que claramente no lo es y que además se podría corregir. Pues ¿por qué no se corrige? Si no se corrige, estos 2,5 millones de muertes prematuras de más que hay entre los varones, que son un asesinato cometido por los poderes públicos o una falta de auxilio. Claro, ahí esto enlaza con la leyenda de Edipo, porque la leyenda de Edipo dice claramente que si la población de Tebas desaparecía era por un asesinato. Luego la leyenda nos dice que el asesinato era del padre de Edipo, etcétera, etcétera. Posiblemente esto no sea cierto. Nosotros pensamos que tal vez las leyendas no son verdad, pero contienen verdades. O sea, a partir de una cosa que pasó, pero que la gente no puede entender, pues se
se inventa, o sea, los que lo narraron, inventaron una historia que la gente sí pudiera entender, pero a partir de unos hechos reales políticos que la gente no entiende. Y esto es lo que nos ha llegado hasta nosotros. O sea, hasta nosotros nos ha llegado el problema que realmente existía, la muerte de los hombres y que las mujeres no tenían hijos, pero en cuanto a la causa, que era un asesinato, se ha cambiado de un asesinato, como dijéramos, político, de muchos, a un asesinato casual de Edipo contra su padre cuando no sabía que era su padre. Entonces esto la gente lo entiende más. Entonces la relación entre la falta de natalidad, la desaparición del pueblo y el asesinato es como si dijéramos un castigo divino. Pero posiblemente no era esto, era porque además en la leyenda sale un personaje que es el que guía el carro del rey, que se llama Polifontes, que literalmente significa asesino de muchos. Tal vez ese carro en el que iba el rey, con el que se tropieza Edipo, tal vez represente el carro del Estado, porque Tebas es un estado interior, que no tiene costa. Entonces se dice a veces un barco es el barco del Estado, ¿no? O la nave, ¿no? Pues sería un carro. Entonces posiblemente este Polifontes represente al gobierno, el que llevaba el carro, el conductor. Entonces nosotros pensemos que es probable, muy probable que la leyenda refleje un fenómeno, el mismo fenómeno que tenemos ahora, que el mismo gobierno extermina a su propio pueblo. Sí, porque esto yo personalmente creo que es ingeniería social y una sustitución poblacional programada y deseada por las élites gobernantes, que yo creo que es la mafia de la usura. Sí, bueno, tienes razón y estamos de acuerdo en que lo que ocurre es que el valor dinero domina todo, entonces ya no les importa que el pueblo desaparezca. Otra cosa... Ir desatendido... Ya lo sé. Otra cosa es que... Es que no te separes de él, que te oiga la voz por lo menos. Vale. Otra cosa es que esté programado o que lo que sea importante es que esté programado. De hecho, nosotros ya estudiamos el problema desde los años 60 y parece que lo más importante es la pérdida de valores. Que esté programado o no tiene menos efecto, porque si aquí hubiera un gobierno que fuera realmente patriota o realmente honesto, esto no pasaría. No pasaría. Vamos al lado de tu amigo, para que no esté solo. Vamos. Cuento, sigue. Sí. Bueno, pues entonces ya lo que queda es rogar que la población denuncie lo que está pasando. O sea, por ejemplo, que todas las desventajas de los hombres, que además afecta a los hombres menos favorecidos, pues se ignoran y no se pide la igualdad.